Muy buenos días a todos a este webinar que vamos a hacer sobre gerencia de riesgos a través de la compañía Innova Ibérica, que nos acompañan hoy aquí tanto Sergio Gómez, que es su CEO, su director general, como Sandra Jordá, que es la responsable del área de consultoría. ¿Vale? Muy bueno. Bueno, primero muy buenos días, Sergio, Sandra. Buenos días, Ángel. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar el producto y el acuerdo que hemos llegado con vosotros. Correcto. Muy buenos días. Bueno, pues yo muy rápido, un minuto. ¿Por qué hacemos este webinar hoy desde Codoscopic en Avant 2 con este tipo de software, ¿no? Bueno, todos estos años en nuestra relación con vosotros, con los corredores, siempre nos habéis manifestado y siempre nos ha quedado claro que vuestro punto fuerte es el asesoramiento, ¿no? El asesoramiento hacia vuestro cliente final, ¿no? En nuestros inicios siempre hemos tratado con productos con riesgos masa, riesgos particulares, ¿no? Pero cada vez las propias compañías también nos demandan que seamos capaces de dar de alta en el sistema en Avant 2 o que os posibilitemos el que riesgos, pues PRIME, empresa y este tipo de asesoramiento pues se pueda llevar a cabo por la plataforma. Todavía no es una realidad hoy, en 2020, pero estoy seguro de que en el futuro, 1, 2, 3, 5 años, seguro que somos capaces de ser capaces de que vosotros podáis trabajar este tipo de productos por la plataforma como Avant 2, ¿no? En este sentido, iniciamos hoy este partnership con Innova Ibérica para ofreceros de momento la capacidad de, a través de su software, como van a explicar Sandra y Sergio, poder hacer un asesoramiento integral a vuestros clientes que demanden este tipo de riesgo, ¿no? O de aseguramiento, ¿no? en este tipo de riesgos. Para ello hoy arrancamos con este lanzamiento. Hicimos un lanzamiento inicial en el cual también hemos llegado a un acuerdo para que tengáis unas condiciones especiales para los que quieran trabajar con este tipo de software, y en el futuro, nuestra idea en el futuro es que de alguna manera trabajaremos con Sandra y con Sergio para que este tipo de software se pueda integrar en el propio Avant 2. Esto todavía es muy futuro, pero bueno, trabajamos ya en ello para que desde el propio Avant 2 pues podáis comunicar directamente con el software e integrarlo de alguna manera que tendremos que pensar para que sea lo más usable posible, ¿no? Con esto no me enrollo más, te voy a pasar el testigo, Sergio, para que presentes un poquito la compañía y el software, y luego que Sandra también nos pueda hacer toda la presentación, ¿no? Así que adelante, todo vuestro. Muy bien, muchas gracias, Ángel, por la presentación. Bueno, como ya he comentado, mi nombre es Sergio Gómez, yo soy el CEO de Innova Ibérica. Innova Ibérica es una empresa de desarrollo de software. Nosotros llevamos ya 10 años funcionando, y en ese sentido también tenemos otra similitud con Codoscopic, que también está en aniversario, 10º aniversario. Nosotros somos una empresa meramente tecnológica y nos hemos dedicado siempre a software de compliance y de gestión de riesgos, ¿vale? Y bueno, pues hace varios años que empezamos con el proyecto de GRC Broker, que es, digamos, una derivada de nuestro software de gestión de riesgos empresariales, específicos para el sector de los corredores, ¿no? En este sentido, no me quiero extender y quiero, sobre todo, bueno, pues el que tengáis la oportunidad cuando termine la presentación de hacer preguntas y demás. Entonces, bueno, quiero presentaros a mi compañera Sandra, que es la que inicialmente va a hacer la presentación del producto, y bueno, yo en última instancia haré simplemente una presentación muy por encima de un módulo que viene integrado dentro del software de gestión de riesgos, que es el canal de denuncias. Bueno, y doy paso a Sandra, que es nuestra responsable del área de consultoría, y que ella de mucho mejor manera que yo va a explicar la funcionalidad del software. Así que, Sandra, gracias por compartir con nosotros, y cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros la asistencia, y tampoco lo quiero hacer demasiado extenso porque lo han explicado muy bien la introducción, tanto Ángel como mi compañero Sergio, y yo sin más creo que voy a ir a presentar unas pequeñas diapositivas que hemos hecho para que entendáis un poco el funcionamiento de la herramienta, y luego daremos paso a la propia aplicación para que veáis las funcionalidades, pero sin entrar demasiado en detalle porque no me quiero extender demasiado, para que si tenéis luego dudas o algún tipo de consulta, pues lo podáis hacer y retomamos la pantalla donde tengáis la duda o lo que consideréis, ¿vale? Vale, la presentación es muy cortita y solo quiero hacer un poco
de hincapié básicamente en el tema de las nuevas exigencias regulatorias y las nuevas necesidades que tienen ahora los clientes de empresa, que con el tema de la IDD, pues parece que la profesionalidad, el tema de la transparencia, la información y el asesoramiento por parte de la red de corredores han tomado mucha importancia y en cuanto a las necesidades de los clientes, los riesgos tradicionales, pues bueno, son conocidos por todos, pero su entorno como PYME está cambiando y están apareciendo nuevos riesgos que hay que tener en cuenta también a la hora de hacer un análisis completo. De manera que lo que hemos pretendido con esta aplicación es diseñar de alguna manera un modelo de gestión de riesgos que el corredor, de una manera más o menos sencilla, pueda escalar a todos sus clientes, ¿vale? Que sea adaptado a cada cliente, lo más objetivo posible y automatizado y bastante sencillo, con la finalidad principal de que el corredor pueda aportar valor añadido y que se convierta al final en un gerente de riesgo de la empresa con la que trabaja. No simplemente le ofrezca la posibilidad de suscribir un riesgo o contratar una póliza, sino que le haga un análisis exhaustivo de toda la empresa e identifique de alguna manera cuáles son los riesgos más susceptibles de poder ocurrir dentro de la empresa y le pueda dar un valor añadido a la labor que ya está haciendo, ¿vale? Voy a presentaros sin más los bloques de los que está formada la aplicación. Miro a dos cámaras porque tengo dos pantallas, entonces queda un poco como raro, no sé muy bien dónde mirar, perdonadme, pero... El caso es que la aplicación tiene 3 módulos. En el primer módulo lo que hemos tratado es de unificar de alguna manera un informe de verificación de riesgos. Es decir, aquel documento que cada compañía os facilita para que cumplimentéis para poder daros precio, o bien la compañía directamente hace una verificación, una inspección técnica del riesgo, para que vosotros después se lo facilitéis cumplimentado y os pueda dar una cotización, ¿vale? Lo que hemos hecho es recoger información de diversos informes de verificación de compañías punteras en el sector asegurador y hemos creado uno propio para que 100% en remoto el corredor pueda enviárselo o bien cumplimentarlo él o bien enviárselo a una persona responsable dentro de la empresa para que lo pueda cumplimentar y devolverlo cumplimentado. Y de esa manera tener toda la información para que las compañías puedan cotizar. Luego hay un siguiente módulo, que es el módulo propiamente dicho de gestión de riesgos, en el que a través de unos cuestionarios de identificación lo que hacemos es identificar tanto riesgos como controles a los que la empresa está expuesta y en qué medida está expuesta. De manera que lo que obtenemos es los mapas de riesgo, un mapa de riesgos inherente antes de la inclusión de ningún tipo de medida de control y un mapa de riesgo residual después de la inclusión de medidas de control, entre ellas las medidas de control por transferencia a través de pólizas de seguro, ¿vale? Y luego todo eso, con esos análisis, lo que la herramienta tiene embebida es una serie de fórmulas que lo que te generan es un informe de gestión de riesgos, que te analiza de alguna manera todos los riesgos que tiene la empresa, los controles que tiene implantados o los que debería tener implantados y una serie de propuestas de implantación de controles que no tiene y un informe que te genera la situación de la empresa antes de las medidas de control y después de las medidas de control, ¿vale? No me voy a extender mucho para que lo veáis en la propia aplicación. Y después hay un último módulo, que es un módulo que se puede contratar de manera adicional, que es el módulo del canal de denuncias, que os explicará al final de la presentación Sergio, porque él es el que mejor lleva el tema del compliance, ¿vale? En cuanto a la parte de riesgos, el módulo 1 y el módulo 2, comentaros que nos hemos basado en los 4 grandes bloques de riesgos que existen, pues riesgos sobre el patrimonio, la responsabilidad civil, las personas o la cuenta de resultados, y que, a grosso modo, lo que pretendemos obtener es un mapa similar a este, que no es exactamente este, porque este es una representación para explicaros un poco cómo funciona y que veremos en la propia aplicación, ¿vale? Como veis, de lo que se trata es de hacer un análisis previo, que es la imagen que veis a la parte izquierda de la pantalla, en el que se sitúan los riesgos en determinadas casillas de probabilidad y de impacto. Es decir, cómo de probable son los riesgos que afectan a mis empleados,
a mis instalaciones, a la paralización de actividad, a los vehículos si es que los tengo o si dispongo de una flota de vehículos y así sucesivamente, y cómo esos riesgos pueden pasar de un estado, por ejemplo, de rojo, que es muy grave, a un estado, en el caso, por ejemplo, de empleados, moderado, que veis que ya pasa de la franja roja a la franja naranja. Y eso se hace a través de medidas de control, que como he comentado, algunas de ellas van a ser medidas de control por transferencia, es decir, pólizas de seguros, y otras de ellas, por ejemplo, en el caso de instalaciones, no tienen por qué serlo. Pueden, o sea, de hecho, en la aplicación hemos incluido extintores, vías, toda una serie de medidas de protección que además las compañías desde hace tiempo ya van exigiendo para poder suscribir los riesgos empresariales, ¿vale? Yo creo que sin más voy a dejar de presentar esta y voy a compartir de nuevo la pantalla con el acceso a la propia aplicación, ¿vale? Conforme está presentando Sandra, ¿te parece, Sandra? Conforme presenta Sandra, sí que animo a todos los participantes a que las cuestiones que va contando, que formuléis ya las preguntas en el propio chat, en cuanto enseñe alguna pantalla que os gustaría luego realizar una pregunta sobre ella o alguna duda, que las pongáis ya en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, porque en cuanto acabe Sandra su exposición, empezaremos a repasar las que hayáis formulado y se las someteremos a ellos para que os puedan dar respuesta. Entonces, no esperéis, digamos, al final de la demo para ver la pregunta. Si tenéis alguna, soltarla ya directamente en el chat y la trabajaremos en cuanto termine Sandra, ¿vale? Adelante, Sandra. Vale. A ver, nosotros hemos querido hacer aquí una simulación de una correduría a la que hemos llamado Andabroker, pero que, como ha comentado Sergio, nosotros somos una empresa tecnológica y esta es una correduría totalmente ficticia, es decir, no existe en realidad, pero para que veáis el efecto, si adquirierais la aplicación, aquí aparecería vuestro logo, vuestra imagen corporativa, ¿vale? Accederíamos a la herramienta a través de un login y un password y lo primero que veríamos aquí es un menú principal, ¿veis? En este menú principal, que es bastante sencillo, es en el que vamos a ir pasando de pestañita a pestañita para ver los 3 bloques que hemos comentado o que os he comentado yo en la presentación inicial, ¿vale? No voy a generar o a dar de alta una empresa nueva porque tampoco tenemos demasiado tiempo y lo que quiero es que veáis todas las funcionalidades. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a trabajar con una empresa que yo ya he cargado para la demo de hoy, ¿vale? Nos vamos aquí a la pestaña, o sea, al bloque de criterios de búsqueda y podemos buscar a través de estos selectores todas las empresas con las que ya estamos trabajando, incluso dar de alta una nueva empresa, ¿vale? Vamos a seleccionar la empresa Toldos Tragaluz, que es una empresa que se dedica a la fabricación de toldos, carpas, pero no solamente a la parte textil, sino también a la parte de montaje y de ensamblaje de estructuras metálicas. Para que poneros un poco en contexto de los riesgos que puede tener, tiene cabinas de soldadura, etcétera, etcétera, ¿vale? Si le damos a ver, no sé si puedo, tengo esto aquí, ahora. Le damos a la pestaña de buscar y automáticamente nos sale en pantalla la empresa seleccionada, como veis aquí, ¿vale? Si pinchamos con la manita sobre la propia empresa, vemos aquí un formulario que nosotros hemos debido ir rellenando para dar de alta a la empresa. Dentro de ese formulario podemos adjuntar el logo de la propia empresa para que el informe final que se genera sea tanto adaptado a la imagen corporativa del corredor como a la imagen corporativa de la propia empresa sobre la que vamos a trabajar, ¿vale? Es un cuestionario bastante básico que nos pide pues, datos de empresa, el CIF, la dirección. Veis que todo esto lo podéis ir cumplimentando de una manera muy sencilla y que vosotros que trabajáis como corredores lo tenéis relativamente fácil porque conocéis la operativa. Y en la parte inferior veis que aparece un apartado de centros, ¿vale? Esta aplicación está diseñada desde el punto de vista que una empresa puede tener diferentes centros, es decir, la empresa puede estar ubicada en un polígono industrial y tener allí la nave de producción, pero puede tener una oficina comercial, puede tener un pequeño comercio, puede tener un almacén en una ubicación distinta a la ubicación del riesgo principal, ¿vale? De manera que para poder hacer un análisis completo deberíamos dar de alta de una empresa tantos centros como distintas ubicaciones de riesgo componen la empresa, ¿vale? Para el caso que nos ocupa hemos dado de alta 2 centros, que es un centro principal, que es el centro de producción,
y luego un centro secundario que es una pequeña oficina comercial, ¿vale? Vamos a ir a el caso del centro de producción, ¿vale? Si accedemos aquí, lo que vamos a ver es el formulario de verificación de riesgos, el informe de verificación de riesgos, ¿vale? Que, como veis, es bastante extenso, pero que en la parte inferior podéis ir seleccionando qué bloque queréis cumplimentar, ¿vale? Es un informe de verificación técnica al uso, que como he comentado, hemos introducido campos de diferentes compañías a la hora para hacerlo lo más completo posible y que podéis ir cumplimentando de una manera muy sencilla, o bien a través de desplegables, o bien a través de campos de texto libre, etcétera, etcétera, ¿vale? Os pregunta información general de la empresa, la actividad y procesos, características del establecimiento, pues superficie construida, año de la última reforma, si tiene actividades colindantes, bueno, una serie de campos. Os permite de alguna manera añadir el croquis de las instalaciones, ¿vale? No sé si se ve. A ver ahora. No, habrá cambiado la otra imagen, pero bueno, se ve bastante bien en la pantalla. Es un mapa con 2 localizaciones señaladas de los centros de trabajo. Vale, perfecto. Pues bueno, en este caso hemos dado de alta 2 centros, que son estos 2, relativos a las 2 casillitas en rojo que aparecen aquí, y podéis añadir cualquier otra imagen con el croquis, ¿vale? De las instalaciones, para que la empresa, en este caso aseguradora con la que vais a trabajar, se haga un poco la idea de la ubicación exacta, etcétera, ¿vale? Luego tiene un apartado de almacenamiento y existencias, para que se den de alta todas las existencias que se quieran declarar, maquinaria principal y equipos electrónicos, elementos de especial peligrosidad, pues permisos de corte y soldadura, en este caso hemos puesto que sí, zonas con ambiente de polvo hemos puesto que sí también, porque aparte de dedicarse a la fabricación de las estructuras metálicas, también fabrica el propio tejido para las lonas, para los toldos, y una serie de características de las instalaciones, medidas de protección contra incendios, medidas de protección contra robo, el reportaje fotográfico, la siniestralidad, para que podáis añadir si la empresa ha tenido ya siniestros en años anteriores, que en este caso hemos dado de alta 3 siniestros, uno de responsabilidad civil, otro de inundación, bueno, y el reportaje fotográfico que comentábamos, ¿vale? Como veis, el informe es bastante completo y se puede exportar a PDF de una manera muy sencilla. Voy a volver a la parte inicial, sin guardar cambios, porque este IBER ya lo he cumplimentado perfectamente. Y si volvemos a la parte inferior, vemos que a través de este botoncito de aquí podemos abrir el IBER. No lo voy a abrir porque no me va a dejar que lo visualicéis. Tendré que volver a compartir pantalla, ¿verdad, Ángel? Sí. Vale, pero se genera un informe en PDF que es bastante visual y que es el que podéis entregarle a las compañías para que os den cotización, ¿vale? Con esto tendríamos la parte del bloque 1 terminada, y ahora lo que nos quedaría es el bloque 2, que es, vale, ¿qué riesgos tiene esa empresa? ¿Qué medidas de control tiene implantadas? ¿Y qué medidas de control yo le puedo mejorar o le puedo indicar que debería de tener para mejorar su situación actual, ¿vale? En ese caso lo que hacemos es realizarlo a través de cuestionarios, ¿vale? Si nos vamos a esta pestañita de aquí abajo y apretamos, vamos a habilitar cuestionarios, ¿vale? La aplicación, no sé si lo he comentado al principio, pero está diseñada tanto para pymes como para pequeños comercios o establecimientos. En este caso estamos haciendo el ejemplo de pyme, pero también se puede utilizar perfectamente para comercios, despachos, que no llegan a ser pyme, comercios al uso o pequeños establecimientos, ¿vale? Y el IBER correspondiente a comercio también es mucho más reducido que el que os acabo de mostrar, que es el de pyme, ¿vale? En este caso os recomendamos que utilicéis a priori los cuestionarios simplificados, porque ya de por sí son bastante extensos. Si no recuerdo mal, el simplificado tiene 120 preguntas aproximadamente para poder identificar los riesgos y 40 preguntas para poder identificar controles, y hace un análisis suficientemente exhaustivo, ¿vale? De esta manera, pincharíamos en simplificados, generaríamos una fecha de inicio y una fecha de fin para que esos cuestionarios fueran cumplimentados, o bien por el corredor
o bien por la propia persona responsable dentro de la empresa a través de la misma aplicación. Es decir, el corredor lo que haría es enviar un enlace directo a través de la propia aplicación a esa persona que ha designado a su correo electrónico, y esa persona entraría en la propia aplicación solo a una parte designada por el corredor para cumplimentar los cuestionarios si así lo desea, o bien lo puede hacer directamente el corredor, ¿vale? En este caso, los cuestionarios los vamos a ver aquí. Hemos generado, como he comentado antes, los cuestionarios simplificados. Seleccionamos la empresa que estamos analizando y vemos que ya tiene precargados 2 cuestionarios, ¿vale? El de riesgos simplificado y el de controles simplificado. Con el de riesgos identificaríamos los riesgos a los que la empresa está más expuesta y en qué medida, es decir, qué nivel de probabilidad e impacto tienen cada uno de esos riesgos. Y con el de controles identificaríamos qué medidas de control tiene implantadas y qué medidas de control no tiene implantadas, pero podría o debería tenerlas para tratar de reducir la probabilidad o el impacto de los riesgos a los que está expuesta, ¿vale? Si pinchamos, por ejemplo, en el de riesgo simplificado, vemos aquí que hay un icono con una hojita aquí para poder cumplimentar el cuestionario, o bien para ver los intentos, o sea, un cuestionario que ya hemos cumplimentado. Voy a ir a la de ver intentos porque yo lo cumplimenté ayer, para que veáis un poco el formato del cuestionario. ¿Ahora lo veis? Pues este es un formulario, el formulario para pymes simplificado, que como veis tiene 100 y pico preguntas, pero que son preguntas pues relativamente sencillas de conocer tanto por la persona responsable de la empresa como por el propio corredor, si tiene una relación con la empresa o hace visitas a la empresa para poder hacerle un análisis de riesgo, ¿vale? Te pregunta pues, si las instalaciones de la empresa están situadas cerca de embalses, presas o ríos, si ha sufrido la empresa alguna rotura de desbordamiento o avería de alcantarillado. Bueno, una serie de preguntas que no voy a ir una a una porque, como he comentado, es bastante extenso, pero que lo que hacen es, en función de las respuestas que la persona que lo conteste dé, la aplicación tiene embebida una serie de fórmulas que clasifican el riesgo en cuanto a probabilidad e impacto, ¿vale? De manera que con este cuestionario obtendríamos la matriz de riesgos inherente, es decir, antes de aplicar ninguna medida de control, ¿vale? Voy a seguir compartiendo la pantalla con la aplicación, ¿la veis? Sí, ¿no? En la que estábamos. Y pasaría lo mismo en el caso del cuestionario de controles, ¿vale? En este caso accederíamos al cuestionario de controles y aquí mismo podríamos o bien cumplimentar el cuestionario o bien ver las respuestas al cuestionario que la persona o bien el propio corredor ha dado. No voy a acceder porque es un cuestionario de características similares en el que te pregunta pues si tienes una póliza de multirriesgo con tal garantía o con tal otra garantía, si tienes una póliza de ciberseguridad, si tienes una serie de preguntas que hace en base a los riesgos que se han identificado previamente. De manera que se puedan, de alguna manera, unir los riesgos a las medidas de control identificadas y minimizar esos riesgos, ¿vale? ¿Cómo se traslada todo esto? Pues esto se traslada en las matrices de riesgo que hemos ido comentando, ¿vale? Vamos a ir a matrices creadas, podéis crear tantas matrices, tantas empresas, tantos cuestionarios como consideréis, pero como he comentado, para esa empresa yo ya he generado 2 matrices. La matriz de riesgos inherente y la matriz de riesgos residual. La matriz de riesgos inherente es la inicial, sin aplicación de ningún tipo de medida de control. Y si la pinchamos, veis aquí que esta empresa actualmente tiene todos estos riesgos, 4 de ellos en una franja bastante importante, en un nivel de riesgo muy alto, luego tiene 7, 3, 4, 5, 6, 7 en una franja de riesgo alto que corresponde a la franja naranja, luego en riesgo moderado pues tiene estos riesgos aquí, 11 riesgos, y luego tiene aquí 4, 5, 6 riesgos en la franja de riesgo leve, ¿vale? Y el nivel de riesgo de la empresa es moderado, ¿vale? Y aquí nos hace un detalle de todos los riesgos y ordenado de mayor a menor riesgo inherente, sin aplicación de medidas de control,
¿vale? Es una matriz de riesgos de 5×5 y vamos a hacer ahora lo mismo. Bueno, esta matriz ya de por sí es exportable, la podéis exportar a PDF y resume un poco el contenido de la aplicación, ¿vale? Es decir, la situación inicial de esa empresa. Podemos hacer lo mismo para el caso de las matrices para la matriz de riesgos residual. Nos vamos a matrices de riesgos y en este caso vamos a volver a coger la empresa y vamos a ir a la segunda matriz para que veáis la evolución, que es la matriz de riesgos residual. Si os acordáis, en la matriz anterior, que era antes de la aplicación de medidas de control, en la franja roja, en la franja de riesgo muy alto, aparecían 4 riesgos. Cuando la persona responsable de cumplimentar el cuestionario, bien el propio corredor, ha cumplimentado el cuestionario de controles, ya ha identificado que esa empresa tiene o podría tener alguna medida de control que hiciera que esos riesgos bajaran de franja. Y como veis, efectivamente, a través de esas medidas, los riesgos en la franja roja han desaparecido, los de la franja de riesgo alto se han visto reducidos y así sucesivamente, ¿vale? Hemos pasado de un riesgo moderado a un riesgo leve, con 14 riesgos en situación de revisión, como veis aquí, y en la parte de abajo veis el detalle de cada uno de los riesgos, ¿vale? Con esto ya tendríamos las 2 matrices, que son las matrices sobre las que se basa el informe de gestión de riesgos. Para eso lo que hacemos es acceder al apartado de informes y nos vamos a gestión de riesgos y seguros. Comentaros que hay 2 tipos de informe, un informe básico y un informe avanzado. El análisis es el mismo, la diferencia radica en que el informe básico no tiene tanto texto con metodología de riesgos embebida, mientras que el informe avanzado explica un poco la metodología seguida para llegar a esas conclusiones y además nos analiza riesgo a riesgo qué medidas de control hay implantadas y por qué un riesgo pasa de nivel muy alto a nivel moderado, ¿vale? Vamos al avanzado, por ejemplo, y seleccionamos la empresa. Lo vamos a exportar y nos va a generar un documento que es un Word completamente editable para que el corredor lo pueda también de alguna manera, lo vamos a abrir con Word. No lo vais a poder ver, voy a dejar de compartir esta pantalla y abrir otra vez el documento Word para cuando... Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Vale. Pues eso, en el informe de gestión de riesgos, como comentaba, podéis ver que está personalizado a la imagen de la correduría y a la imagen de la empresa, ¿vale? Y que es un informe bastante extenso, que tiene un índice de contenidos, un control de versiones, porque el corredor, la gestión de riesgos no es algo puntual, lo va a tener que hacer de manera recurrente. No hablamos de una periodicidad mensual, pero sí por lo menos anual, cuanto menos anual, para que se vea los riesgos de la empresa están continuamente cambiando, ¿vale? Entonces, aparece aquí un control de versiones para que seáis conscientes en cada momento, la correduría, los informes que habéis enviado, los que no, si es el informe previo, si es un informe ya definitivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis una parte que es de identificación de empresa, que como veis, toda esta información, o sea, todo el documento Word, aparece el texto en negro, a excepción de esta parte de aquí, que aparece un texto que está, como veis, en un color distinto, un color azul más claro, ¿vale? Esta es la única parte que el corredor debe cumplimentar porque es, digamos, de alguna manera, la parte de texto de la empresa, ¿vale? Pues a qué se dedica la empresa, cuántos años tiene de antigüedad, un poco de su modelo de negocio, ¿vale? Es la única parte, como veis, que está sobrada en azul de todo el informe y es la única parte que el corredor tiene o puede personalizar. Hemos dejado este texto aquí, o sea, veréis que en cada informe aparece un texto idéntico para todos los informes para que sepáis en cada momento qué debéis poner en ese campo, ¿vale? Luego tenemos una parte de introducción de objetivos del informe, una parte del análisis que se ha hecho, qué tipo de riesgos se van a analizar y un resumen ejecutivo que lo que hace es resumir en una única hoja lo que hemos comentado de las matrices de riesgo inherente y de riesgo residual, ¿vale? Luego pasamos a la parte de la metodología de identificación de riesgos y seguidamente las tipologías de riesgos que se han ido analizando a lo largo de todo el cuestionario, ¿vale? Toda la metodología que tiene embebida la aplicación para llegar a esos resultados. El análisis de la metodología utilizada, etcétera, etcétera.
Y luego viene aquí una parte ya muy importante, que es el análisis de riesgos detallado, ¿vale? Que como veis lo que te hace es analizarte riesgo a riesgo. Para el riesgo de responsabilidad civil de la pyme, pues qué medidas de control tiene implantadas, cómo estaba antes de la aplicación de ninguna medida de control y cómo está después de la aplicación de las medidas de control que se han identificado a través del cuestionario, ¿vale? Si nos vamos a un riesgo, por ejemplo, que tenga implantadas muchas medidas de control, este es el análisis detallado de todos los riesgos, ¿vale? El por qué están en la franja naranja de manera inicial y por qué están en la franja de riesgo residual muy baja después de la aplicación de controles, ¿vale? A ver, en la página, si no recuerdo mal, en la página 32 o 33, había un ejemplo que creo que era bastante claro, sí, por ejemplo este. La página 32 vemos que en este riesgo, en la parte de patrimoniales, fenómenos físico-químicos, que como hemos comentado, esta empresa dispone de varias cabinas de soldadura, etcétera, etcétera, pues tuvo ya un siniestro que ya declaró de incendio, etcétera, etcétera. Podemos ver que se han establecido estas medidas de control, pues la póliza de multirriesgos con la garantía básica de, o sea, riesgos extensivos, con la garantía de incendio, con las subcoberturas o garantías de bomberos, salvamento, etcétera, que tiene un control periódico y un mantenimiento de instalaciones, que tiene medidas de protección, alarma, detector de humos, extintores, etcétera, etcétera. En la siguiente página creo que en este caso es un riesgo personal, pero hace el mismo análisis, un plan de prevención de riesgos laborales, señalización debida de todas las zonas, evaluaciones periódicas de los riesgos laborales, etcétera, la póliza de accidentes de convenio, etcétera, etcétera. Así hasta llegar al punto de identificar riesgo a riesgo dónde estaba y dónde está en la situación actual, que es esta pestaña de aquí, todos los riesgos en la situación de riesgo, o sea, su riesgo inherente y su riesgo residual, y en la siguiente pestaña, en la siguiente hoja, lo que vemos son todas las medidas de control que la empresa no tiene implantadas, pero que podría tener implantadas para mejorar la situación de esos riesgos, ¿vale? En cuanto a probabilidad e impacto. Hay un detalle en este caso, creo que para la demo he metido, o sea, se han cargado 4 o 5 en este caso concretamente, pero como veis analiza, pues, por ejemplo, en este caso la póliza no tiene un plan de emergencia para tema de inundaciones, no tiene un plan de emergencia para, o sea, no se hace reconocimientos médicos laborales anuales, no tiene una garantía de protección de datos para la empresa, etcétera, etcétera, y te las recomienda de alguna manera, ¿vale? Y ya nos vamos al resumen final y conclusiones, que lo que hace es un poco referencia a lo que ha comentado Ángel al principio de la presentación, que es tratar de dar una visión lo más objetiva posible y en base a datos reales de la empresa, ¿vale? Por parte del corredor. Entonces, lo que hemos tratado de dar aquí es ir un poquito más allá e introducir un programa de seguros, que es el que vemos aquí. En base a los controles que la empresa tiene implantado o los que no tiene y debería tener, se han establecido una serie de pólizas que debería tener, ¿vale? Para que el propio corredor pueda comparar. Aquí hemos puesto compañía 1, 2 y 3, pero vamos, esas son las, por ejemplo, 3 cotizaciones que el corredor haya obtenido o obtenga de las distintas compañías con las que trabaje o a las que le vaya a pedir cotización de determinados riesgos. En este caso es el riesgo o sea, la póliza para daños materiales, que se analiza para cada uno de los centros, ¿vale? Que se han dado de alta a la empresa. Analiza también, pues, póliza de responsabilidad civil para cada uno de los centros, en este caso, pólizas de accidentes de convenio, de vida colectivo, de sistemas de pensiones, pólizas de crédito, etcétera, etcétera, ¿vale? De manera que el corredor pueda entregar el informe de gestión de riesgos con una valoración, o sea, con una propuesta de seguros que se elabora semiautomáticamente, porque como veis estos campos de aquí son campos editables, por si hay alguna cosa que no está añadida y debáis añadir, porque estos datos de aquí se cargan del IBER, del informe de verificación de riesgos que hemos rellenado en la parte inicial, en el bloque 1, ¿vale? Pero hay algunos campos que no se recogen y se tienen que picar a mano por parte del corredor, ¿vale? Pero es editable y podéis escribir sin problema, ¿vale?
y con todos estos datos que el corredor realice una, digamos, una propuesta objetiva por parte de la correduría, ¿vale? Si veis aquí hay un texto que pone incluir tabla 1 del Excel y aquí incluir tabla 2. Aquí lo que hemos preparado es un pequeño Excel que vais a ver aquí y que voy a tener que volver a compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir esta y voy a volver a compartir en este caso el Excel, que es este Excel de aquí, ¿vale? Estos dos textos en azul que aparecían en la pantalla corresponden con estas tablas de aquí, ¿vale? Aquí lo que hemos tratado de recopilar es, de alguna manera, la valoración que puede hacer el corredor en base a su conocimiento de las compañías. Como veis, aquí aparece compañía 1, 2, 3 y hemos puesto 3 ejemplos, Mapfre, Reale y AXA, y aquí el corredor puede editar el peso, por ejemplo, que le da a cada una de estas 3 variables. La cobertura de las garantías que ofrece esa compañía, cómo tramita los siniestros, o sea, del 1 al 10, qué valoración le da a la tramitación de siniestros y a la relación de calidad-precio, es decir, qué relación tiene calidad-precio esa compañía con respecto a las coberturas que ofrece, ¿vale? Estos campos son campos que el corredor puede valorar de una manera objetiva o semi-objetiva, de alguna manera, en base al expertise que él tiene y al conocimiento que tiene de las compañías con las que trabaja. De manera que automáticamente, en base a los valores que se introduzcan aquí, esta tabla de aquí se modifica, ¿vale? Lo único que debería hacer el corredor es introducir aquí las primas que ha obtenido de cada una de las compañías para las pólizas que se han detectado que se pueden mejorar o incluso contratar, y automáticamente sale una valoración objetiva. Es decir, en este caso la opción 3 sería la mejor opción en cuanto a puntuación, que no necesariamente tiene que ser la de mejor precio, aunque en este caso lo es, ¿vale? Pero podría ser que fuera en este caso, si veis aquí en la pantalla, creo que se ve bien, esto es un ejemplo que tampoco... Pero vamos, que es la póliza de multirriesgo, una póliza de responsabilidad civil, la de D&O, la de ciberriesgos, o sea, todas las pólizas que podría contratar esa empresa, ¿vale? Con el importe total y la valoración real, en base a las necesidades del cliente. Y estas 2 tablas son las que copiaríamos con ese formato tal cual y pegaríamos en el informe que estábamos trabajando antes, ¿vale? Es que no lo puedo hacer todo a la vez porque no me deja... A ver. Compartir todos. Si dejo de compartir pantalla y vuelvo a compartir la pantalla del informe, que es este de aquí, esta es la pantalla, o sea, la primera tabla correspondería a la de la valoración de las compañías por parte del corredor y la segunda tabla a la parte de la valoración objetiva propiamente dicha, en esa última tabla que hemos visto, ¿vale? Con todo esto tendríamos un informe que lleva embebida todo el análisis de riesgos, qué situación tenían, a qué situación tenían, a qué situación pueden llegar, qué otras medidas de control pueden implantar y, de alguna manera, una propuesta de seguros, de todas las pólizas de seguros que podrían contratar para esa empresa, ¿vale? Mejoradas o adaptadas a sus necesidades en base a los cuestionarios de riesgo. Y en la última parte del informe, pues ya tiene aquí una serie de recomendaciones, buenas prácticas en gestión de riesgos, protección contra incendios, protección contra robo, daños eléctricos, ciberriesgos, pues una serie de medidas que si no tiene como recomendaciones, ¿vale? Protección frente a riesgos laborales, que es una parte de texto que está definida, pero que, como veis, se puede editar, se puede cambiar, se puede suprimir, o sea, sin ningún tipo de problema por parte del corredor. Y con esto creo que ya el informe es... mira, el último punto que se me olvidaba es el proceso de actuación en caso de siniestro, por ejemplo, pues que aquí el corredor pues, puede decir que en caso de siniestro de tal se pongan en contacto con él, que él lo va a gestionar, que se va a poner en contacto con la empresa con la que ha suscrito la póliza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo creo que con esto he hecho una visión lo más rápida posible de todo el software y voy a dar paso... Pero bueno, magnífico y bueno, súper claro para un profano como yo, que nos dedicamos más a la tecnología que al aseguramiento como tal, aunque ya vamos controlando algunas cosillas, pero ha estado excepcional, por lo menos para mi visión, ¿no? También he visto que había bastantes preguntas por el chat de preguntas y respuestas. Podéis seguir haciendo una vez terminada la exposición de Sandra. Y si os parece ahora con Sergio, si te parece, Sergio, como tienes las preguntas y has ido ya respondiendo algunas,
¿podrías, digamos, enumerar alguna de ellas, las que te han parecido también interesantes y un poco dar la respuesta para todos? Sí, sí. Cómodo, que las puedas tú cantar las Vale. delante y la respuesta que le puedes dar un poco a todos los que nos están escuchando, ¿no? Vale, bueno, sí, simplemente hay un último módulo que quiero comentar muy de pasada, ¿vale? Que es el tema del canal de denuncias. Comentaros que ya sabéis que con la directiva o la transposición en el Real Decreto de la directiva de temas de blanqueo de capitales, bueno, pues todos los corredores que lleváis temas de ramos de vida, etcétera, y de temas de productos de inversión, pues estabais obligados a disponer de un canal, como un canal de interno o un canal de denuncias, ¿no? Actualmente, con la nueva IDD, pues bueno, pues esto cobra más valor porque también se incluye, digamos, como obligación, ¿no? El que los distribuidores de seguros y reaseguros disponer de procedimientos adecuados para que los empleados puedan realizar o notificar infracciones a nivel interno, ¿no? De alguna manera hemos querido recoger nuestro canal de denuncias, que ya es un producto, digamos, tradicional nuestro de hace varios años, lo hemos integrado con el software de gestión y se puede adquirir de manera conjunta o de manera individual, ¿vale? Ahora veréis con el tema del acuerdo que hemos llegado con Avan2 y con Codoscopic, que bueno, que la propuesta es bastante atractiva y para los clientes de GRC Broker no va a tener un coste mensual adicional, sino que se va a incluir en la propuesta, y simplemente que sepáis que es un canal confidencial o anónimo, se puede configurar para que cualquier persona pueda comunicar una irregularidad, hacer una queja, una reclamación o una denuncia en relación a cualquier tipo de incumplimiento de la normativa de manera totalmente confidencial o anónima, sin necesidad de enviar información personal al gestor del canal, que permite hacer una gestión interna de las denuncias o de las quejas, pero también hacer una externalización del canal a través de un abogado o una tercera parte que pueda encargarse de la gestión, ¿vale? Y ahora ya explicaré con un poquito más de detalle el tema de la propuesta económica. Ángel, si te parece, puedo resumir algunas de las preguntas que han ido haciendo los compañeros y que yo he intentado responder sobre la marcha. Vale. Bueno, hay varios de vosotros que preguntáis por temas de integraciones con CRM y con ERPs. Bueno, actualmente la versión inicial no está integrada con ningún CRM ni ERP, si bien es algo con lo que nosotros queremos trabajar y que de hecho ya estamos trabajando y valorando para durante el 2020 y sobre todo en el 2021 permitir integración con ERP determinados y también, como no, con Avan2 en el caso del multitarificador, poder integrar también las cotizaciones de comercio y de pymes cuando se incluyan también el multitarificador, poder integrarlas con el software, ¿vale? En esta versión actualmente no se incluyen y lo que sí, que también lo comentaba alguno de los compañeros, es si no está integrado, puedo volcar mis clientes que tengo incluido, por ejemplo, en Tesis, lo puedo volcar en el software. Sí, de manera semiautomatizada, es decir, desde Innova tenemos un área de consultoría y podemos trabajar en hacer el volcado de manera semiautomática, de forma que para el corredor es transparente, en el sentido de que lo único que nos tiene es que autorizar con un acuerdo de encargado de tratamiento de datos para que nosotros podamos obtener la información de vuestros clientes de Tesis y después volcarlos en nuestro software, ¿vale? Simplemente habría que ver qué campos son compatibles, porque no todos los campos que están en Tesis se registran en GRC Broker y de manera análoga no todos los campos de broker están después en Tesis, con lo cual es simplemente hacer una equivalencia de campos, pero que sí que se podrían volcar los datos. Lo único que hay que tener en cuenta que no van a estar actualizados simultáneamente a tiempo real, sino que habría que hacer un volcado periódico, ¿vale? Eso es la primera de las preguntas, que creo que es algo generalizado. Después, por otra parte, algunos de vosotros preguntáis en relación a los estándares de gestión o los estándares de ISO, si hemos seguido un estándar de ISO. Nuestro software de gestión de GRC, de gestión de riesgos, siempre desde un principio, en su primera versión, que es un software que ya tiene más de 6 años de recorrido, se ha basado en el estándar ISO 31000 de gestión de riesgos y en el ISO 19600 de sistemas de gestión de compliance, ¿vale? A partir de ahí, en relación a lo que es el algoritmo de cálculo del nivel de riesgo en base a las preguntas que se hacen, utilizamos dentro de la metodología de la ISO 31010
de metodología de identificación, análisis y evaluación de riesgos, utilizamos la metodología de los cuestionarios y el algoritmo que hemos diseñado es un algoritmo propio. La ISO 31010 no te habla de cuál tiene que ser ese algoritmo, sino que simplemente que tengas un procedimiento estandarizado de gestión y nosotros hemos diseñado uno propio que hemos embebido dentro del software para que respondiendo a unas preguntas que, bueno, lógicamente, pues son bastantes en el sentido de que es necesario hacer, pues creo que son en total 140 preguntas para todos los riesgos que tenemos y 40 y pico preguntas para identificar los controles y las medidas de transferencia del riesgo. Con esas preguntas, al responderlas, el software ya es capaz de identificar la exposición al riesgo o la probabilidad de ocurrencia del riesgo y cuál sería el impacto que te generaría en la pyme o en el comercio si se materializara, ¿vale? Entonces, estándar 31.000 y 19.600. Bueno. Por otra parte, en relación a personalizar los cuestionarios, inicialmente hemos querido incluir cuestionarios generales, no sectoriales, es decir, no son cuestionarios para un sector de actividad concreto, pero son cuestionarios que deberían de cubrir entre el 75 y el 85% de los riesgos más comunes clasificados en las tipologías de patrimoniales, personales, responsabilidad civil y cuenta de resultados, ¿vale? Actualmente en esta versión no es posible diseñar cuestionarios propios para valorar los riesgos y los controles. Pero entendemos que, bueno, que como primera aproximación para todos los corredores, bueno, teniendo en cuenta también que hemos querido hacer una balanza, un equilibrio entre lo que es el ser técnico y ser puritano a la hora de trabajar con una metodología, con ser práctico y ser ágil a la hora de poder obtener un informe de gestión de riesgos, pensamos que estos cuestionarios deberían ser más que suficientes para tener unos informes como valoración inicial o como análisis de riesgo inicial para el cliente más que suficiente, ¿vale? Creo que esas son las preguntas más habituales. No sé si hay aquí algunas preguntas más. Sergio, el tema he visto yo también que preguntan también varios, el tema de usuarios, que se puede enlazar ya con el tema del licenciamiento, si quieres, a nivel de oferta, pero usuarios... Sí. ¿Número de clientes, número de ofertas o número de informes? ¿Qué concepto tiene la aplicación en cuanto al uso de la misma y limitaciones, ¿no? Si las hubiera. Vale. Mira, nosotros, bueno, somos partidarios de hacer tarifas planas en el sentido de no cobrar a los usuarios por cada empresa o cada cliente que se dé de alta o cada informe, sino que hemos sacado un paquete que con la licencia que se adquiere, el usuario o el corredor, mejor dicho, o la correduría puede dar de alta tantos clientes como quiera, puede dar de alta tantos usuarios en la correduría como quiera y tantos informes como quiera. Es multicliente, multiusuario y multiinforme. Ahora bien, la única limitación se produce, que no tiene por qué serla, pero eso depende de la configuración de la correduría, en relación a los colaboradores. Podéis dar de alta con esta licencia todos los colaboradores que queráis. Ahora bien, esos colaboradores van a ver la información que ellos mismos han creado, los clientes que ellos mismos han creado, como el resto de clientes que han creado otros colaboradores. Si queréis tener o si tenéis la necesidad de que cada colaborador solamente pueda ver, o sea, que tenga la autonomía para crear tantos clientes como quiera, pero que solamente pueda ver los clientes que él mismo ha creado, en ese caso hace falta digamos, un extra o una licencia adicional para el colaborador, que es la única limitación que hay, ¿vale? Y bueno, es un pequeño extra que se paga por la licencia y ahí vamos por franja, de 1 a 6 colaboradores, más de 6 a 10, más de 10, ahora lo veréis en el sistema de precios, pero si no tenéis esa necesidad de que los colaboradores tengan una visión de la información estanca exclusivamente de lo que ellos registran y no hay ningún problema, o por ejemplo, para los trabajadores de la correduría, que entiendo que no va a haber ningún problema en que ellos vean todos los clientes que hay cargados, podéis crear tantos usuarios o trabajadores de la correduría como queráis, de manera ilimitada, tantos clientes como queráis y tantos informes como queráis, ¿vale? Perfecto, aclarado. Sí, sí, sí. Otra cuestión que veo aquí en las preguntas nuevas de temas de informes de compliance y de riesgos penales, bueno, nuestro software, como hemos comentado, proviene, digamos, su versión inicial era un software de gestión de riesgos adaptado al compliance, ¿vale? En ese sentido, los cuestionarios que inicialmente hemos incluido
son más para riesgo operacional, pero disponemos también de un cuestionario específico para riesgos y controles de riesgos penales, ¿vale? Todos los riesgos dentro del artículo 31 bis de responsabilidad penal de la persona jurídica, que son todos los riesgos que pueden cometer las empresas a través de a partir de la última reforma del Código Penal del 2010 y después con la introducción más detallada en el 2015, todos esos riesgos y los controles para mitigar esos riesgos, en este caso ya no incluimos medidas de transferencia del riesgo por contratación de póliza, sino que nos limitamos a controles para minimizar los riesgos que son controles habituales en las empresas, del tipo fiscal, operacional, etcétera. Disponemos de unos cuestionarios específicos que no están incluidos en la versión de broker, pero que están a disposición de los corredores que quieran pues también hacer un informe de gestión de riesgo de compliance para los clientes. ¿Vale? Vale, perfecto. Si te parece, a nivel de propuesta, podemos ver un poco para que los que están aquí interesados también pues tengan una primera noción en cuanto a precios, propuesta, oferta por ser clientes de Avant 2 y así con esto podemos... ¿Podéis decirme, Ángel, si podéis ver en pantalla lo que tengo compartido de sistema de precios? Se ve el PPT, correcto, la matriz. Vale. Con esta diapositiva quiero un poco explicaros cuáles son los precios oficiales o comerciales del producto y bueno, cuál es el acuerdo que con los compañeros de Avant 2 hemos llegado para que todos los usuarios de Avant 2, tanto si sois corredores individuales o corredurías individuales, como si adicionalmente pertenecéis a asociaciones de corredores, podéis disfrutar, ¿no? En la parte en azul podéis ver los precios oficiales en la primera de las tablas que pone correduría individual. El software se ofrece, digamos, con una política de precios que incluye un coste de setup, que es un coste no recurrente, que lo pagas al inicio, ¿vale? Y que es de 300 euros y después tiene un coste mensual de 120 euros. Sin embargo, con el acuerdo que hemos llegado con Ángel y con los compañeros de Avant 2, hemos hecho un descuento sustancial, de manera que el setup, el coste no recurrente, que es el coste inicial de puesta en marcha de la licencia, incluyendo la personalización de la imagen corporativa, etcétera, eso no hay que pagarlo, eso es gratuito y simplemente hay que pagar un coste mensual de 90 euros al mes, ¿vale? Ahora bien, esto es para corredores individuales. Ahora bien, si pertenecéis, además de ser usuarios de Avant 2, pertenecéis a asociaciones de corredurías, tanto asociaciones de corredurías como colegios de mediadores, también podéis beneficiaros de un descuento adicional, ¿vale? Que nosotros tenemos también nuestro precio oficial, que fijaros que ya va por franjas de número de corredurías adscritas al acuerdo. En ese sentido, nosotros siempre trabajamos firmando acuerdos globales con las asociaciones. Es decir, no valdría con que haya 3 corredores que de manera individual nos contactan y que son de una asociación, sino que habría que trabajar con la directiva de la asociación para firmar un acuerdo global que permita adherirse a estos descuentos, ¿vale? En ese caso, por ser usuarios de Avant 2, el setup sigue siendo gratis, pero además ahora tenéis un descuento adicional en la contratación digamos, en la licencia mensual, de manera que para una correduría única o de 1 a 10, mejor dicho, de 1 a 10 corredurías adscritas al acuerdo de la asociación, pagaríais 80 euros al mes cada correduría, pero si ya estamos hablando de asociaciones en las que se adscriben, por ejemplo, 15 o 20 corredurías, estaríamos en la segunda franja, que es de 11 a 30, con lo cual ya estaríamos hablando de coste de setup gratis y un coste mensual de 60 euros al mes, que es una rebaja sustancial, y a partir de asociaciones en las que se incluyen más de 30 corredurías que hayan contratado el producto, hablaremos ya de una política de precios de 50 euros al mes. Y por último, este último módulo 3, los módulos 1 y 2, vienen conjuntos con la licencia que he comentado hasta ahora, ¿vale? Y no se pueden separar, no se puede contratar el módulo 1 o el módulo 2 por separado, vienen conjuntamente y entendemos que es una política de precios que es atractiva, pero sí es verdad que el módulo 3 lo queremos incluir como aliciente también y como incentivo a la contratación, y lo vamos a ofrecer también para clientes de Avant 2 de manera totalmente gratuita el coste mensual, simplemente con un coste de setup de 100 euros, ¿vale? Es decir, cualquier cliente de Avant 2 que adquiera la licencia de GRC Broker, por el hecho de adquirir esa licencia, también tiene derecho al canal de denuncias simplemente pagando un setup de 100 euros al mes. ¿Qué pasa si vosotros queréis el canal de denuncias, sois clientes de Avant 2, pero no queréis el software de GRC Broker
a priori o en primera instancia, pero si os interesa el canal de denuncias, bueno, pues en ese caso el coste mensual sería 30 euros al mes y el coste de setup el mismo, 100 euros de coste de setup. No sé si me he explicado, Ángel, ¿hay alguna cosa que Sí, te haya quedado en el tintero? Ha quedado clarísimo y bueno, queremos ser siempre pues muy transparentes, ¿no? Con la propuesta, el valor que le vemos y cómo hemos intentado con Innova pues también hacer una propuesta de valor para todos los clientes de Avant2, ¿no? La verdad que todo perfecto, Sergio. Muy bien. Bueno, ¿habrá alguna pregunta más? Como nos estamos acercando a la una, queremos también ser escrupulosos con la duración. Hemos respondido prácticamente, tanto Sandra como Sergio, a todas las preguntas que hay en el chat. Lo almacenaremos. También nos estáis preguntando si va a estar disponible esta grabación. Por supuesto, la presentación que ha hecho Sandra y Sergio, pues también nos la pondremos a disposición, ¿vale? Cuando lo liberemos. Y la grabación del vídeo también la tendréis allí en nuestro canal oficial de YouTube y os llegará una comunicación en cuanto esté disponible, ¿vale? Vale, simplemente, bueno, Ángel, veo que hay algunas preguntas que quedan en relación a política de precios y demás. Lo que os voy a pedir es, para aquellos que estáis escribiendo, bueno, pues no irnos de tiempo, que simplemente nos enviéis un correo a la dirección de correo contacto@grcbroker.com, ¿vale? Y nosotros os damos ya una respuesta personalizada, os mandamos la tabla de precios que sean y aclaramos cualquier duda que haya podido surgir, bien porque no me he expresado bien o por falta de tiempo, ¿vale? Vale, magnífico. Fenomenal. Pues bueno, la verdad que agradeceros, Sergio, Sandra, la verdad que vuestra explicación, la concreción del tiempo y del formato, pues también demanda esa efectividad y la verdad que ha quedado todo súper claro. Y nada, pues agradeceros muchísimo vuestra presencia y vuestro conocimiento, que creo que es un producto... Muchas gracias a vosotros, la verdad que es un placer y bueno, en este sentido, al margen de que pensamos que el producto es competitivo y demás, siempre es un plus el llegar a un acuerdo con vosotros para que tenga una serie de beneficios específicos vuestros clientes de Avant2, ¿no? El tenerlo, esa oferta conjunta, pues bueno, para nosotros es también un privilegio el poder haber llegado a ese acuerdo, con lo cual, bueno, os agradecemos también la posibilidad de ofrecer a vuestra red el producto y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes, espero que lo hayáis entendido y que hayamos dado una explicación suficiente para toda la demanda. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Sandra, Sergio. Gracias a ti, Ángel, siempre. A todos los que estéis ahí conectados, seguiremos haciendo iniciativas de este tipo y nada, nos vemos en la siguiente que ya os anunciaremos perfectamente. Esperemos que sigáis bien en estos tiempos de confinamiento, que pronto podamos volver a salir y que nos veamos en algún foro ya en persona con las precauciones necesarias. Bueno, nos vemos. Hasta la siguiente. Gracias. Gracias, un saludo.